dá em 70%. É um número bastante expressivo. Hoje, nós já fazemos toda a parte de identificação facial em aeroportos. O Brasil está acabando de implantar isto agora, através da tecnologia. Não há mais necessidade de lá passaporte físico, basta nosso rosto e nossa identificação. Quando nós pensamos em inteligência artificial, nada mais é utilizado no mundo do que reconhecimento facial de nossas imagens. Este foi um evento mundial de Huawei, que é uma das empresas chinesas de maior visibilidade, onde a tecnologia 5G e toda a parte de informações em cloud nos foi apresentada. E por que isso, né? Porque nós pensarmos na tecnologia, tecnologia como uma camada de governança. Dubai é um exemplo onde tu puedes, através da palma da mão de um celular, de um aplicativo, acessar os serviços de segurança, de saúde. Ou seja, nós começamos uma grande mudança, um grande câmbio do modelo tradicional, um modelo ainda físico, para um modelo digital. Se vocês forem, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou falar em português, mas os trens, eles são já controlados através de sistemas automatizados. Então, eu sei exatamente na estação em qual horário o transporte público irá passar. E eu não fico refém dos horários dos ônibus, dos táxis. Isso também acontece em Europa. É uma grande mudança quando nós olhamos que grandes projetos de cidades inteligentes, e já pensando aqui, Barcelona, que é uma cidade hermana em Peru, nós já temos 380 pontos de carros elétricos, de veículos elétricos. Os sinais de trânsito já são controlados de maneira inteligente. Nós já temos Wi-Fi disponível em diversas áreas. Os buses com portas USBs, smart campos sendo criados, os dados são abertos para que as pessoas possam criar aplicações, por exemplo, uma cidade para controlar toda a sua iluminação através de aplicativos. Já não é preciso manter a luz acesa durante todo o dia e a noite. Já se pode controlar, já se pode cambiar através dos aplicativos. Este é um exemplo real também da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde a Defesa Civil, em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, já tomam medidas em tempo real. Nós já temos medidas em tempo real sendo realizadas para evitar deslizamentos, acidentes, partes que não nos interessam. Este é o centro de operações da cidade de Rio de Janeiro. Todo o trânsito, toda a parte móvel da cidade já é controlada através de diversas câmeras com a inteligência artificial
e com os operadores nos centros de controle. Isto é uma grande mudança daqui para adelante, porque a pergunta que fica para nós outros é: como vamos a construir lugares mais felizes para a vida em grupo, com humanidade, resiliência, sustentabilidade, com a digitalização? Esta é uma grande pergunta. Não adianta implantarmos solamente as tecnologias, pero temos que pensar em las pessoas. Por isto, estes serviços são pensados para as pessoas e não para as máquinas. Este é nosso grande desafio. Então, encerro por aqui. Estes são meus contatos. E, Denis, caso tenhamos perguntas, estou à disposição. Muchas gracias, profesor André Guedes. Ha sido una muy buena participación. Justamente, como lo mencionaste en la última parte de tu presentación, como un centro de control en el caso de Río de Janeiro no solamente conecta a cámaras, sino también conecta a diferentes dispositivos, llámese semáforos, la parte de iluminación inteligente, algunos botones de emergencia. En relación a esto, ¿qué capacidades necesitarían los distritos o en este caso municipalidades, allá se llama prefecturas, para comenzar a trabajar en un proyecto en conjunto? Porque sucede muchas veces de que hay proyectos tecnológicos dentro de las municipalidades, prefecturas, pero están ligadas solo a algún alcance, llámese proyectos de videovigilancia con cámaras. Hay proyectos, por ejemplo, de medición de parámetros medioambientales, ¿no? Con dispositivos, sensores, pero de pronto vemos que isoladamente o aisladamente estamos creando silos de información, ¿no? Como parte de toda esa información. Para una pregunta mía para usted, ¿cuál sería la estrategia de llevar un proyecto de una ciudad inteligente, sobre todo por el ámbito más tecnológico, para poder llevar todas estas iniciativas en conjunto? ¿Cuál sería su apreciación, profesor André? Gracias por la pergunta, Denis. É muito interessante. Eu vou trazer alguns exemplos em Europa, em Ásia e Brasil, em Sul-América. Nós temos hoje uma condição tecnológica de compartilhar as informações entre todos os entes envolvidos em los processos de seguridade, de câmeras, de iluminação, pero que há de haver planeamento nacional de cidades inteligentes. Este planeamento tem que vir do governo central e descer para os municípios e para os distritos. Por que isto é tão importante? Europa, por exemplo, investiu em torno de 20 bilhões de euros em projetos de cidades inteligentes. Pero em Europa, tu tens as cidades consideradas cidades faróis. São aquelas que uma tecnologia é implementada, testada e depois compartilhada com todas as outras cidades que fazem parte da rede. Em Brasil, nós temos movimento em Rio de Janeiro, por exemplo, de compartilhar as tecnologias entre as cidades, num plano metropolitano que junta 22 municípios. Não há como hablar sobre cidades mais inteligentes se não há vontade política e ações da sociedade civil organizada
empresariado e governo. A academia é um facilitador, pero todos os entes têm que trabalhar numa coisa que nós chamamos de hélice quádrupla de la inovação, onde todos os atores estão conectados e compartilhando em tempo real informações entre si. Gracias, doctor André. Tenemos acá una pregunta, es en relación a la cuarta revolución industrial. Como toda revolución trae consigo un poco, pues, dolores, aquellas situaciones que se van adaptando en la industria y también las personas. ¿Qué consejo, qué palabras le diría a ustedes a la población para que se pueda adaptar a esta revolución de la cuarta revolución industrial? Excelente pergunta. Eu tenho uma certeza. Certeza que o dia de amanhã será muito diferente de hoje. Logo, nós temos que nos preparar para esta mudança. A única constante que existe em nossas vidas é a mudança. E a preparação das pessoas para estas mudanças são extremamente importantes, porque hoje há movimento de digitalização de los serviços. Com isto, menos pessoas serão necessárias para executar os trabalhos. Se nós não qualificarmos novamente as pessoas, nós criaremos bolsão de pobreza. Em vez de melhorarmos a sociedade, nós estaremos piorando. Isto é um grande desafio. Um desafio não somente nosso, mas de todas as empresas, todas as academias, todos os governos, da própria sociedade, do Conselho de Engenheiros de Peru, que tens que pensar como isto vai impactar em seus processos de construções, como que vai impactar nos processos de produções nas empresas, porque a mudança irá ocorrer. Muy bien, muchísimas gracias, André. De verdad ha sido un gran honor tener en este foro internacional de ciudades inteligentes en esta primera versión. Nosotros esperamos contar con su presencia en una siguiente versión. Estamos totalmente agradecidos por haber participado. No sé si tiene palabras finales para poder cerrar a esta presentación. Sim, solamente agradecer a paciência de todos, porque meu espanhol é quase que portunhol ultimamente. Com a pandemia, nós não podemos mais viajar, cambiar, então só pedir pouquinho de paciência e agradecer. Agradecer por estar aqui e por vocês permitirem que nós tragamos uma nova palavra de alento para a sociedade, e dizer que essa mudança ela é extremamente positiva. Nós só temos que saber realizá-la. Denis, muitas graças. Obrigado, André, pela oportunidade, pelo tempo, por compartilhar com toda a gente. Será até a próxima. Muchas gracias, André. Chao, chao. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces en nuestra sala 2 y vamos hoy a tener de aquí en adelante un espacio tecnológico. Vamos a poder apreciar un poco respecto a las diversas iniciativas. Vamos ahora tener diferentes empresas tecnológicas que estén relacionados a los ámbitos de acción para infraestructura de telecomunicaciones. Vamos a tener una empresa relacionada a la parte de inteligencia en relación a infraestructuras de video, toda la parte, tenemos a Huawei, Ericsson, y hoy tenemos la oportunidad de tener presente a Mario Vivolini, que se encuentra ya aquí presente y conectado.
Él es gerente general de la WN Perú, como operador de Sigfox, una red de Internet de las Cosas, una red que le denominan el 0G, antes de todas las generaciones tecnológicas, como parte habilitadora de poder democratizar dispositivos conectados. Entonces, voy a dar la cordial bienvenida a Mario Vivolini, a que pueda estar Hola, aquí presente, activar su micrófono. ¿está activado el micrófono? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Qué tal, Mario? Muy Muy buenos días. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por su asistencia. Yo quisiera compartir mi pantalla, si me lo permiten. Sí, claro que sí. Por favor, dígame si se ve. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, efectivamente, muy buenos días. Como les comentaba, Denis, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Vivolini, yo trabajo en WND Group. WND Group es el operador para América Latina y para el Reino Unido de la red Sigfox, ¿no? La red Sigfox es una red especialmente diseñada para Internet de las Cosas eh, y, y, antes de explicarles un poco más sobre qué o sobre la red Sigfox, quería comentarles un poco o mostrarles un poco la pirámide de conectividad, ¿no? Hablando de ciudades inteligentes, para poder hablar de ciudades inteligentes tenemos que hablar de conectividad. Y para poder, porque efectivamente no podemos hablar de una ciudad inteligente si no están las cosas propiamente conectadas. Entonces, acá en esta pirámide que ustedes pueden observar, encuentran las diversas tecnologías que tenemos en el mercado en este momento. Tenemos el 4G y el 3G. Bueno, tengo que ponerle ya un nivel más a esta pirámide porque ya podemos hablar en Perú de 5G o comenzar a hablar de 5G, el 4G, el 3G, la variación para mobile del LTE, el Narrowband IoT, LoRaWAN y Sigfox. En este cuadro o en esta pirámide, nosotros siempre referimos a que no hay una red mejor que otra. Simple y llanamente hay una determinada tecnología, una determinada red para cada situación o necesidad particular. Es a tal manera que, por ejemplo, nuestra red, la red Sigfox, se utiliza para monitorear las redes de 4G, 5G. Así que son redes que se complementan en ese sentido, ¿no? Esto, perdón, voy a terminar de hablarles de las redes. En las dos últimas, niveles de la pirámide, en la parte de la base, tenemos las dos redes LP WAN por excelencia. La red de LoRa, que son redes privadas, y la red de Sigfox, que es una única red global, ¿no? La red de Sigfox está presente en 75 países, tenemos más de 1 billón de clientes y 7,5 millones de kilómetros cuadrados cubiertos con red propia. Y ahora les vamos a explicar un poco más sobre estas redes. Antes, los gurús, Gartner, Cisco, Samsung, Google, hablaban de un tremendo potencial en las redes de IoT que conectan las ciudades. Hablaban todas de cantidades totalmente diferentes, pero todas concordaban en que los números eran totalmente exponenciales, totalmente, increíblemente gigantes. Se tenía una proyección de 50,1 billones de cosas conectadas para el año pasado, pero esto no ha sucedido. El retraso en la conectividad para las ciudades inteligentes, para conectar las cosas en las ciudades, no ha podido producirse porque se requerían de tecnologías que pudieran tener baterías que duraran más tiempo, que sean más asequibles en términos económicos
que pudieran ser un poco más seguras, y es por eso que sale la solución de Sigfox. Acá un pequeño video que ilustra nuestra red. Espero que estén escuchando el audio. Sí, se escucha. Efectivamente, hacemos que las cosas cobren vida. Conectamos las cosas en todos los lugares, ciudades, campos, áreas urbanas y rurales. Y la magia de esto, justamente, es porque el LP1 Sigfox es una tecnología que utiliza muy poco consumo de energía. Podemos encontrar medidores de agua que tienen baterías que pueden durar 15 años. Es decir, enterramos el medidor, lo conectamos a la red pública y por el otro lado a los domicilios y enterramos el medidor y nos olvidamos del medidor. El medidor va a quedar en obsolescencia antes que la batería del dispositivo de comunicación venza o se descargue. Muy bajo costo, sí. La red Sigfox es una red totalmente abierta, la tecnología es una red abierta, una tecnología abierta, perdón, que permite que hayan desarrollos muy rápidos y muy baratos porque no hay que pagar ningún tipo de royalty para poder desarrollar la tecnología Sigfox. Es así que en Perú, que somos el último país de Latinoamérica que ha entrado a la red Sigfox, ya tiene equipos que se están vendiendo a Chile, Ecuador, Colombia, México y hasta Tailandia. Es increíble cómo los peruanos hemos podido desarrollar equipamiento que ha superado los desarrollos de Brasil, de México, de Colombia en cuanto a volúmenes de dispositivos y capacidad de tecnología. Ancho de banda, bueno, somos una red global, efectivamente, esto es lo que nos diferencia de las otras redes de LP1. Nuestra red es una sola con lo que un dispositivo que, por ejemplo, lleva un container, que rastrea un container que sale de Londres, va a poder seguir rastreándolo y cuando llegue a Callao vamos a poderlo ver y de ahí cuando estas cosas desciendan, salgan del container y tengan rastreadores y sigan avanzando, van a seguir conectados. O los camiones transfronterizos que, por ejemplo, salen de Chile y llegan a Ecuador, son rastreados en todo momento. Esa es la ventaja de tener una red de un ancho de banda global. Estamos en 75 países, tenemos más de 1 billón de clientes, tenemos 7,5 millones de kilómetros cuadrados cubiertos con red propia a lo largo del mundo. Y por último, la última categoría o el último pilar que nos distingue de las otras tecnologías es la seguridad. Sigfox es muy utilizado para tracking de vehículos, para seguridad de alarmas. Es muy conocido el caso de Verisure, por ejemplo, que nos permitió entrar en el mercado español, donde fue sustituida, fue complementada la alarma GSM tradicional de Verisure con el dispositivo de Sigfox que indicaba cuando la alarma era llameable. Efectivamente, el bajo costo y la baja energía de un dispositivo hacen que Sigfox pueda
funcionar 2 años con 2 baterías AA, por ejemplo, ¿no? La característica de nuestra red: 12 mensajes de bajada, 8 mensajes de subida. Perdón, 12 bytes de bajada y 8 bytes de subida en una red que puede pasar hasta 140 mensajes por día. Uno se preocupa mucho cuando vuelve a la tecnología de los bytes. Que finalmente, en un mundo donde estamos preocupados por los gigas de nuestros aparatos celulares, pensamos en qué nos puede servir bytes, ¿no? Algunas veces nos preocupa mucho, oye, con 12 bytes, ¿qué podemos hacer, no? Y efectivamente, las cosas no necesitan más que bytes. Con 6 bytes puedes mandar coordenadas de geolocalización, y con 0 bytes puedes mandar el mensaje en blanco indicando que la cosa o el dispositivo de comunicación está vivo. Este es el caso, por ejemplo, de Verisure, donde todas las tecnologías pueden ser llameadas con un jammer. En la tecnología Sigfox no. Entonces permite que finalmente podamos tener a las alarmas totalmente seguras, o enviar un mensaje de que el sistema de alarmas está siendo llameado. Nuestras ciudades, nuestras industrias cubiertas ya con tecnología Sigfox, ciudades inteligentes, edificios inteligentes, industrias, entorno, medio ambiente, agricultura, transporte y logística, todo finalmente cubierto con tecnología Sigfox, complementaria con otras tecnologías, por supuesto. Esta es una ciudad donde, por ejemplo, en la parte derecha puedes ver que se está recibiendo una alerta de una estación celular, consumo de energía, niveles de tanques, consumo de gas, alerta de caídas de energía. Y quería mostrarles un caso de éxito que ha recibido varios premios internacionales. Este es el caso de un dispositivo que mide los tanques elevados de gas. Acá en Perú tenemos estos tanques, así que el usuario va a un Home Depot, a un Maestro, a un retail, y compra esta cajita y la asocia con el app que descarga en su teléfono móvil, ¿no? Y con el QR de la caja asocia ya el app con el app del dispositivo, ¿no? Y pone todas las características del tanque, ¿no? La capacidad del tanque, la marca, qué proveedor de gas quiere que le surta el gas, etcétera, etcétera. Y esto es lo más increíble del dispositivo, que es para que cualquier persona lo pueda poner. Es simple. El dispositivo lo que mide es la aguja magnética del manómetro. Y de esta manera el usuario puede ver en todo momento y en tiempo real cuánto es el volumen de su tanque, pero lo más increíble es que en este caso el dispositivo está asociado con el proveedor, así que el proveedor puede programar el despacho de gas con la debida antelación, no tiene que ir corriendo cuando se acabó el gas, sino que va con la debida anticipación, puede programar sus rutas de despacho, puede generarse inteligencia artificial para poder conocer cuándo es que el usuario va a quedarse sin gas, y así con un mes de anticipación inclusive puede tener y establecer la ruta de despacho de gas, pero no solamente la ruta de despacho de gas, sino adicionalmente cuánto comprar de gas para poder revender. Esto es Scrapital. Es otro modelo de negocio que se utiliza ahorita en México. En Scrapital
Desarrollamos tecnología para optimizar los procesos de recolección y reciclaje de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Contamos con una plataforma que conecta a usuarios que venden con los que compran materiales que pueden ser reciclados. Pero eso no es todo. Hemos desarrollado sensores de llenado que son colocados en contenedores para volverlos inteligentes a través de IoT, Internet of Things. Los sensores detectarán el llenado y la capacidad del contenedor. Serán geolocalizados dentro de un mapa en nuestra plataforma. Y así podrás distribuirlos por todo el país. Ahora solo tendrás que seleccionar los contenedores apropiados para trazar una ruta de recolección. El sensor puede ser adaptado a cualquier tipo de contenedor y características del material de llenado. Esto permite ahorrar costos, ya que evitará recolecciones de contenedores medio vacíos. Toda la información será adquirida por medio de nuestra plataforma y tendrás acceso con una membresía mensual. Esto solo es el comienzo de una serie de herramientas que ayudarán a crear ciudades inteligentes. Scrappy. Esta tecnología, como pueden ver, es una tecnología tan barata, pero tan barata que podemos ponerlas en los tachos de basura. Eso es la razón por la que escogí este ejemplo, ¿no? De estos ejemplos tenemos cientos de miles de tipos de dispositivos. Todos los días en el ecosistema Sigfox se genera un nuevo tipo de dispositivo. Y bueno, acá tenemos también cadenas logísticas, retail, botones de pánico. En México, por ejemplo, tenemos montados 50,000 botones de pánico ya, donde los restaurantes, las bodegas tienen estos botones. No hay que sacar el celular, porque si uno saca el celular para llamar a la policía o para abrir el app, el ladrón se roba también el celular, ¿no? En cambio, estos botones, uno presiona el botón y llega la alerta al sistema el equivalente al 105 en la Ciudad de México. Y con esto, como les digo, ya tenemos 50,000 botones y según el reporte, se ha reducido la criminalidad en un 3% con este tipo de tecnología. Sistemas de monitoreo y calidad de agua. Ya no les voy a pasar el video por un tema de tiempo. Este sí quiero que lo vean. It was a common day. We were working. Esta es nuestra oficina en el DF en México. Bueno, ahora es CDMX. We can't expect anything. If we only had 10 seconds, 20 seconds. Y esto es el edificio enfrente de nuestra oficina. We can get our stuff out of the building. We can save a lot of lives. Segundos que salvan vidas. La Fundación Sigfox desarrolla y despliega programas en todo el mundo donde instala unas varillas que tienen unos acelerómetros y unos sensores de movimiento, de tal manera que si, por ejemplo, ocurre un sismo en Chiapas, en el sur de México, las varillas van a ir pudiendo detectar el movimiento de la onda sísmica y pueden llegar a avisar hasta con 30 segundos de anticipación a la Ciudad de México para que la gente pueda bajar, salir de sus oficinas, tal como ocurrió en nuestra oficina en este terremoto, y así puedan salvarse vidas, ¿no? Finalmente, como hemos podido ver, agua, luz, gas, sensores sísmicos, sensores de basura, tracking de carros, alarmas, y bueno, y la sensorización de toda la infraestructura de la ciudad, desde semáforos, cruces de vía, sensores de movimiento, parking de vehículos y demás. 11:50, justo a tiempo, el tiempo que me han concedido para poder contarles sobre esto. Quedo a la espera o a la expectativa de si hay alguna pregunta. Claro que sí, Mario, muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a entrar a la sección de preguntas del público. Acá tengo algunas. En relación a la situación actual en Perú
¿cómo se encuentra el despliegue de la red Sigfox? Si nos podrías comentar. Nosotros tenemos desplegada la red Sigfox desde ya lista para operación desde Tumbes hasta Ica. Tenemos una concesión del Estado peruano que nos permite operar en el Perú, específicamente para la banda en la que nosotros trabajamos, que es una banda libre, y estamos a puertas ya de lanzar nuestro inicio de operaciones con el Estado. Excelente, Mario. En relación a tal vez si hay casos de éxitos en bueno, ya lo mencionaste, en la región andina, en el caso de Perú, tal vez alguna iniciativa que ya se esté desenvolviendo, llámese tal vez no por el lado de un modelo de negocio, o tal vez por algún dispositivo o kit que ya está disponible para todos los que quieran utilizar la red Sigfox. Sí, es increíble. Tenemos ya conectividad en la mayor parte de universidades del país. Tenemos laboratorios de enseñanza en la mayor parte del país. Es increíble cómo esto ha respondido muy rápidamente el ecosistema peruano. Estoy muy orgulloso del ecosistema peruano. Hay un par de empresas que inclusive comenzaron como una inventiva dentro de una universidad y ahora están vendiendo no solamente en Perú, sino vendiendo a nivel regional. Hay una empresa que ha desarrollado dispositivos de DevKits, dispositivos en base a tarjetas Arduino. Creo que van por el orden de los 5.000 dispositivos. Después tenemos otra empresa que ha desarrollado una solución que también se está vendiendo en toda la región, que es una solución para conectar son sensores de pulsos que conectan los medidores de luz, agua y gas y convierten estos medidores en medidores inteligentes. Y es una locura porque finalmente son dispositivos que se desarrollaron en Perú, pero que se están vendiendo ya en el mundo. Y eso realmente me llena de orgullo, dentro inclusive de nuestra organización, el hecho de llegar y decir, bueno, nosotros somos los últimos que entramos a la red, pero somos ya uno de los primeros en el desarrollo de tecnología. Eso, en realidad, como peruano, me llena de orgullo cuando voy a estas reuniones y puedo agarrar y como se dice, sacarlo en cara. Muy bien, Mario. Un comentario que me gustaría también conversar contigo es respecto a cómo el Internet de las cosas masivo en el ámbito de las redes LP WAN, ¿no? Las redes amplias de bajo consumo de energía, de alguna manera van a democratizar las conexiones de diferentes dispositivos y hacer visible lo que hoy no es visible, ¿no? Y con eso habilitar nuevos modelos de negocio, con eso poder conectar y no preocuparse con, digamos, con el nivel de batería que uno tiene en un dispositivo, poner esto en la industria, en la parte logística, como lo mencionaste, o en la agricultura, y que de esto de una manera amplia poder llegar hasta los campos, ¿no? Qué importante es tener estas opciones. Yo respecto a eso me gustaría, ¿cómo, por dónde comenzar, ¿no? Si estarías dirigiéndote ahora, Mario, a los estudiantes, qué es lo que deberían empezar tal vez a practicar, entrenar, sobre todo a los estudiantes que estén más ligados a las ramas de electrónica o tecnológicas? ¿Por dónde serían tus recomendaciones, Mario? Mi mayor recomendación, Denise, tú sabes, yo soy abogado, yo no soy ingeniero, pero estoy en este mundo hace 30 años y estoy acá porque no le tengo miedo. con el respeto que le debo a todos los ingenieros de nuestro país, que como ya indiqué son brillantes. Lo que le puedo decir a los estudiantes es que no le tengan miedo, que se lancen a la piscina. Estos muchachos que han hecho ya estos dispositivos, como digo, comenzaron desarrollándose en universidades y no tuvieron miedo a hacerlo. No hay que tenerle miedo a emprender. Yo les diría que comiencen viendo el tema de
de la medición inteligente, que es realmente el futuro ahorita, el primer paso que necesitamos para comenzar a democratizar la tecnología. Vivimos en la tercera ciudad más seca del mundo. La ciudad capital de Lima es la tercera ciudad más seca del mundo. Tenemos un problema de escasez de agua increíble. Uno de los emprendimientos en los cuales participé hace unos años, X-Runner, era un emprendimiento de waters secos, porque mucha gente no tiene agua y entonces necesitaban la posibilidad de acceder a tener waters en sus casas, ¿no? Waters que tenía un sistema de recarga. Es un tema un poco desagradable contar cómo era el tema, pero finalmente ya ustedes imaginarán. Tenía un sistema de recarga que le permitía a la gente vivir con un poco más de decoro, ¿no? De pasar del silo al water. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque vivimos en una ciudad donde falta el agua. Y es increíble cómo seguimos teniendo sistemas que hacen que perdamos el agua en grandes cantidades, o entre la pérdida y el robo del agua tenemos un 20%, 30% de agua que finalmente podría destinarse a estos lugares donde efectivamente no tienen ni agua ni luz, ¿no? Y viven en una situación en la que la democratización pues comienza justamente por la igualdad de las condiciones, ¿no? Entregarles situaciones de mejor vida, de mayor salubridad. Y con un sistema en el cual podamos medir de manera inteligente cuánto es el agua que entra en una parte de la ciudad y cuánto es la que sale en ese momento por los medidores inteligentes y todo conectado, podemos determinar en ese momento dónde está la pérdida y cuánto es la pérdida del agua. Y entonces, partiendo de que en esta época de elecciones, finalmente, que todo el mundo o todas las promesas electorales, este año no he visto tanto, pero siempre la promesa electoral era agua para que todos puedan tener agua en sus casas, etcétera, etcétera. Esa era una promesa electoral desde que yo era niño y sigue siéndolo, ¿no? La gente no tiene agua, pero desperdiciamos el 20% de agua que se pierde en nuestra ciudad. Entonces, efectivamente es crítico. Y yo le diría pues a los estudiantes que ese puede ser un tema en el cual pueden entrar, pueden comenzar a trabajar. Es muy simple, la tecnología es sumamente simple, se puede prototipar a partir de Arduino, que es lo que aprenden no solamente la gente en las universidades, tenemos institutos muy, muy grandes de mucha reputación que también están trabajando con Sigfox, que pueden conectar y ya las cosas, los sensores ya están hechos, solamente hay que agarrar el sensor, conectarlo a la tecnología, a la tecnología que lleva la conectividad, que es Sigfox en este caso, puede ser cualquier otra, y poder comenzar a conectar las cosas en una ciudad. Cuando comenzamos a tener toda la data, cuando comencemos a tener toda la información de nuestra ciudad de manera ordenada y a un precio asequible, finalmente podemos comenzar a vivir mejor. Ese es el mensaje, Denis. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia y también en este sector muy importante de las telecomunicaciones. Creo que va a ser una excelente oportunidad poder conversar en la siguiente versión de nuestro Smart City Foro Lima, y agradeciendo a todos los que están en nuestra sala 2 para poder continuar en nuestra siguiente ponencia. Gracias, Mario, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Que tengan muy buen día. Gracias, Mario. Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio tecnológico, y para ello voy a invitar a Diego, si está ahí conectado. Sí, Diego, Denis, ¿cómo estás? ¿qué Buen tal? día. Un Diego gusto conocer a Chedufao todos. desde Buenos Aires está ahora presente, conectado, para comentarnos un poco cómo vamos en el 5G. Muy bien, perfecto. Vamos a ver por aquí. Muy bien, Estoy en pantalla, ¿verdad? Ujú. sí, por favor, vamos a comenzar por ahí. Ahí ya cuando ya pueden ver el... Ok, bien, ahora sí. Diego Chedufao, él es actualmente director del área de servicios digitales de Ericsson, es ingeniero en telecomunicaciones,
vive en Buenos Aires, pero también atiende operaciones en Perú. Tenemos hoy presente a Diego justamente hablando sobre el camino hacia el 5G y la transformación digital, cómo esto va a ser un habilitador para ciudades inteligentes. Diego, tienes 20 minutos para compartir y 10 minutos para una ronda de preguntas. Adelante, Diego. Excelente, gracias Denis. Bueno, muy agradecido de poder compartir con ustedes varias de las informaciones que tenemos desde el punto de vista de Ericsson y participar de esta sesión, que lamentablemente por temas obviamente que ampliamente conocidos en el mundo, me han alejado un poco de Lima este año, pero espero volver pronto a estar por allá y poder acompañarles de más cerca, ¿no? Arrancando con eso, quería comentarles un poquito de lo que está pasando a nivel de la pandemia con el hecho del 5G y con la conectividad en el ámbito de los operadores en general. Este es un estudio que nosotros hacemos principalmente en 2 eventos del año, se llama el Ericsson Mobility Report. Es un estudio que es muy bueno, es público, ustedes pueden acceder y consumir la información que en este reporte surge, y habla principalmente de tendencias, de lo que está pasando en el mercado, qué visión tiene Ericsson del futuro, ¿sí? Y es muy interesante ver esta información, porque creo que ahí hablando, recapitulando un poco lo que decía Mario y este contexto, tenemos que ver, digamos, cómo colaborar para la innovación, ¿no? Y conocer de lo que está pasando en el mercado, conocer lo que se está necesitando. Ese es el espacio que va a abrir justamente para la colaboración. Entonces, en este primer slide quería compartirles algo muy breve de, obviamente, que han percibido probablemente durante estos meses que en muchos países estuvimos en aislamiento, que tiene que ver con el tema de que las comunicaciones se han vuelto críticas, ¿no? Notamos un incremento, obviamente, en los usos a nivel, digamos, general, en cuanto a los pagos electrónicos, en el uso de servicios de las telecomunicaciones, y también notamos un incremento bastante relevante en lo que es el tiempo en pantalla, ¿sí? El tiempo de pantalla de los usuarios, que también es una componente bastante relevante. Habrá que saber si esto es un impacto positivo o negativo en el futuro, pero sí que las telecomunicaciones se han vuelto algo crítico para todos los usuarios digamos, del mundo prácticamente. De hecho, en cuanto a las prioridades, vemos que las telecomunicaciones se ubicaban en el top 10 en su momento, ¿sí? Cercano a los puestos 8 o 9, y han pasado al top 3 en las prioridades del consumo de los hogares, siendo la educación, la salud los primeros y sumando también las telecomunicaciones en tercer plano. Obviamente, disparado por la necesidad de conectividad, por el hecho de que estamos trabajando desde casa, porque también nuestros hijos estudian desde casa. Entonces se ha logrado un impacto bastante importante, y esto ha acelerado, y una aceleración que no hemos visto como nunca, la adopción de la tecnología. Y eso es un área de oportunidad fabulosa para nosotros, los ingenieros, que podamos innovar, que podamos conectarnos con las necesidades y traer nuevos negocios, ¿sí? Entonces, para darles un vistazo de esta información, esto es parte de este estudio. Hay un boom en cuanto a lo que fue la digitalización, sobre todo en la educación, en la salud y en el comercio, ¿sí? Y esto obviamente que tiene un impacto a nivel de cuando hablamos de las ciudades inteligentes, ¿sí? No vamos a dejar de atender eso tampoco, ¿no? Pero principalmente en educación vemos que hemos avanzado en estos 5 meses o en 5 meses de confinamiento, 10 años de lo que hubiese tomado para poder adoptar ese nivel de tecnología en ese ámbito. Así que esto sin duda es disruptivo en todo sentido, ¿no? Y es necesario entender cuál va a ser la evolución de estas prioridades y principalmente qué va a quedar de toda esta digitalización. Lo mismo en el ámbito de salud. Hay un estudio muy interesante, digamos, de una clínica chilena que en este periodo antes de la pandemia tenía 500 consultas, videoconsultas mensuales, y hoy pasó a unas 80.000. Entonces, obviamente todo lo que tiene que ver con salud, la utilización del video, la utilización obviamente de todo lo que va a ser 5G como principal habilitador de estos casos de uso, va a tener un rol fundamental en la nueva economía digital, ¿sí? Y un punto fundamental, yo quería comentarles cuáles son esas cosas que se quedan, o sea, qué vemos como Ericsson o qué vemos después de esta pandemia, qué va a quedar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a esperar de todo este mundo de las telecomunicaciones, del mundo de la conectividad? Y estos son 5 pilares, algunos de ellos
obviamente que vamos a evaluarlos con tiempo y vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando, pero fundamentalmente en estos 5 pilares tenemos por un lado la conectividad, que es algo fundamental. Incluso para comentarles una experiencia local acá en Argentina la conectividad ya es casi un derecho, digamos, de acceso universal, digamos, para las personas, porque obviamente nos pone en igualdad de condiciones con todos los seres, digamos, que habitan en este país, ¿no? Del 70% de los encuestados nombraron que la conectividad resiliente, confiable, de calidad, es una de las principales cosas que van a tomar fuerza a partir del COVID-19, ¿sí? Lo otro que vemos es todo lo que tiene que ver con comercio, todo lo que tiene que ver con los vehículos autónomos, con las entregas, con las automatizaciones de los procesos o cadenas de valor. Todo eso va a tener obviamente una aceleración fundamental, ya está siendo acelerado, como mencionaba antes, pero se va a seguir acelerando con el futuro, ¿sí? Y los nuevos casos de uso que 5G nos provee. Espacios laborales, todos nos vemos trabajando de casa, yo hoy también atendiendo de casa, lamentablemente no de Lima. El trabajo remoto va a ser una nueva forma de empleo, ¿sí? Y esto lo vemos en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos en los cuales uno menos piensa. Por ejemplo, en el ámbito de la minería, muy relevante en Perú, la posibilidad de empezar a trabajar remotamente o operar remotamente, por ejemplo, un equipamiento de máquina pesada, por ejemplo, una perforadora, ¿no? Entonces, hay también un foco bastante importante en lo que son los nuevos espacios laborales y cómo esto va a ayudar también a generar mayor empleo. Porque finalmente el hecho de acercar las economías a la casa va a terminar generando mayor empleo también para los habitantes, en este caso de Perú, ¿no? Por otro lado, la telesalud y telemedicina es fundamental, eso cambió rotundamente, o sea, cambiaron las formas en las cuales hacemos consultas, el acceso a los médicos, ha cambiado muchísimo cómo hacemos las consultas médicas hoy, y eso yo creo que está para quedarse también, ¿sí? Y por último, todo lo que tiene que ver con la economía virtual, las innovaciones alrededor de lo que es VR y AR, eso va a tener un proceso fundamental para conectarnos más. Por ejemplo, les cuento un caso que estamos discutiendo muchísimo en el ámbito de lo que es el real estate, es básicamente el acceso a vivienda. Se están evaluando muchos casos de uso, por ejemplo, alrededor de lo que son visitas remotas. Por todas las dificultades que tenemos de ir físicamente, el tema de AR, VR podría resolver, por ejemplo, una visita remota a algún sitio, un departamento, una casa, para poder atender, por ejemplo, una necesidad de alquiler, ¿sí? O una necesidad de venta, ¿no? Entonces, hay toda una economía alrededor de la virtualización, ¿sí? Que también ha llegado para quedarse, ¿sí? Quería darles brevemente un update de una actualización de todo lo que son los números de 5G, para saber cómo está planteado el mundo, o sea, cómo está evolucionando el mundo en el ámbito de 5G y qué está pasando en Perú. En el ámbito de 5G en el mundo ya tenemos 138 redes live, ¿sí? O sea, que están en curso, en productivas. Estas 138 redes no son 138 redes de Ericsson, sino que son totales, ya contemplando incluso nuestros competidores en ese área de mercado. También hablábamos en su momento, hace muy poquito, que los dispositivos de 5G eran pocos, hoy ya son más de 400, o sea que ya hay una aceleración bastante fuerte en el ámbito de 5G también. Y vemos que la adopción de todo lo que son las redes privadas en el ámbito de 5G también va a ser fundamental y está sucediendo en varios de los contextos industriales de los países, ¿sí? Por ejemplo, hay mucho interés en el caso de Perú respecto de redes privadas en el ámbito de la minería y la agricultura, ¿sí? En el caso de 5G, como saben, y es comercialmente y público, tanto Claro como Entel en el caso de Perú, han lanzado su oferta inicial de 5G también ahí en el mercado. Y para comentarles un poco del dominio tecnológico, para que los ingenieros nos empapemos un poco de la parte técnica, existe, digamos, o lo que hoy se está desplegando en el mercado es lo que se conoce como el 5G non-standalone, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es como si fuera la conexión de 4G, o digamos, la radioconectividad que hoy tenemos en el mundo del 4G, bueno, se acompaña con un despliegue en 5G y lo que nosotros decimos es esa conexión se ancla en 4G. O sea que no es el 5G con todo su potencial, sino que son los primeros pasos en esta tecnología.
que típicamente se enfocan en lo que es el contexto de Fixed Wireless Access, ¿sí? O en las experiencias de lo que nosotros le denominamos en Enhanced Mobile Broadband, que es básicamente mayor consumo de datos, ¿sí? Pero vamos a ver fundamentalmente que en el futuro, cuando empecemos a hablar de las redes standalone o las redes 5G puras, que se va a abrir un panorama de casos de uso totalmente distinto, ¿sí? Unos números para mostrarles el potencial del negocio. Yo les voy a dejar, obviamente, el acceso a lo que es este Mobility Report para que ustedes lo puedan descargar. Como les mencionaba, se genera 2 veces en el año. Tiene información muy relevante en cuanto a lo que es el potencial del negocio y qué está pasando en el ámbito de la conectividad. Vamos a ver que vamos a tener, obviamente, como parte de este estudio fue hecho en noviembre y los resultados fueron bastante conocidos por todos, o digamos esperables, ¿no? Mayor uso de lo que tiene que ser todo lo que es los datos móviles, más gente conectada, que es una de las condiciones que el 5G habilita, la capacidad de conectar más suscriptores con mayor capacidad. Vamos a ver que se va a incrementar fundamentalmente todo lo que es el ecosistema IoT, fundamental, por ejemplo, para el contexto de lo que es una Smart City o incluso en contextos industriales. Eso va a hacer que tengamos una gran densidad de dispositivos conectados que en el contexto, por ejemplo, de las tecnologías de 2G, 3G, 4G, hubiese sido un poco más complicado de gestionar. Entonces el 5G nos va a habilitar a una mayor conectividad de dispositivos. Y por último, y algo que es fundamental, mayor cantidad de negocios. Y vamos a ver que para poder generar los negocios en la economía del 5G y esta nueva economía, hablábamos de empezar a generar espacios de economía de colaboración. Y vamos a ver qué significa eso. Pero fundamentalmente tiene que ver con que va a haber distintas partes involucradas. Antes era típicamente el operador o típicamente un desarrollador de dispositivos. Hoy los negocios no se van a poder concebir sin involucrar el dispositivo, la conectividad, el proveedor, el generador de la aplicación, el de la experiencia del cliente. Hay un contexto de colaboración muchísimo más amplio y obviamente que es eso a donde tenemos que aventarnos, ¿no? A poder encontrar esos espacios de colaboración, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, una figura que muestra la velocidad de adopción del 5G. Ustedes saben que el 5G se lanzó principalmente en los mercados asiáticos en el 2018 y la adopción fue sumamente buena y esto se está acelerando. Y es una comparativa de la aceleración entre 4G y 5G. Vemos que 4G para despegar, entre comillas, tomó alrededor de 5 años y para llegar a esa misma cantidad de suscriptores en el ámbito del 5G se realizó tan solo 2 años y medio. Así que el ritmo en el cual esta tecnología está desplegándose en nuestros clientes es abrumadora, ¿sí? Básicamente está adoptando con una velocidad altísima, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, ¿para qué sirve el 5G? O sea, nosotros típicamente hablamos de velocidad, de latencia, de hiperconectividad, de seguridad, incluso de confiabilidad, que obviamente estas 4 cosas son fundamentales para todas estas verticales, ¿no? Para la industria per se, para la salud, para los servicios públicos, para las ciudades inteligentes, para la banda ancha, para el transporte y para el entretenimiento. Entonces nosotros típicamente lo que decimos es que 5G no es una G más, ¿no? No es la evolución del 4G, no es la incorporación de más velocidad, no es menor latencia, sino que es una plataforma de innovación. Vamos a explicarles un poquito por qué. Y en esa plataforma de innovación es donde se van a despertar todos estos nuevos casos de uso. Entonces va a ser fundamental que nosotros como ingenieros entendamos de qué se trata esta plataforma de innovación, cuáles son los beneficios de esta plataforma de innovación y cómo puedo empezar a desarrollar y construir sobre esta plataforma de innovación, ¿sí? Entonces, para comentarles, este slide está en inglés, pero les comento brevemente de qué se trata cada uno de estos tópicos. Tenemos un montón de casos de uso. Hay muchos casos de uso que nosotros ya de alguna forma percibimos, y ahí Mario, por ejemplo, contó muchos asociados a lo que son las tecnologías abiertas del aspecto no licenciado, pero hay un montón de casos de uso que van a empezar a surgir alrededor de los ecosistemas de 5G. Muchos de esos no sabemos cuáles son, y hay otros que en realidad ya sabemos que empezaron a suceder. Entonces, hay una plataforma de innovación y vamos a ver cómo la podemos capitalizar. ¿Qué nos trae 5G? Bueno, hablamos un montón de esto. Hablamos de que nos trae
cobertura y capacidad, ¿sí? Principalmente grandes volúmenes de datos. Hablamos de que va a traer la evolución de lo que son las próximas aplicaciones. Por ejemplo, para comentarles, el mercado de Corea, lo principal o el principal lanzamiento de 5G estuvo asociado al gaming y realidad virtual. Eso fue como los dos principales casos de uso en Corea. Obviamente que eso se está extendiendo ahora y se empiezan a evaluar ya los casos de uso que tienen que ver más con la industria o con las redes inteligentes o las ciudades inteligentes, ¿sí? Tenemos el tema de la velocidad y la latencia ultra baja latencia, por ejemplo, en el caso de vehículos autónomos, o lo que podría ser, por ejemplo, una ambulancia conectada. Es decir, imaginemos una ciudad en la cual los semáforos y las ambulancias tengan una comunicación y se pueda hacer priorización de rutas en base al camino que está siguiendo la ambulancia al hospital. Eso es, por ejemplo, el caso de lo que podría ser una ambulancia conectada. Tenemos una componente que es fundamental, que probablemente lleve varias sesiones a explicar un concepto como este, pero es la parte de Service Orchestration y Exposure, algo fundamental que cambia en el ámbito de 5G. Y acá quiero dejarles una analogía. Hace unos años, ya hace 10 años aproximadamente, surgió el smartphone, y en el contexto del smartphone teníamos un montón de capacidades. Teníamos una pantalla, conectividad 4G, 3G, teníamos la posibilidad de tocarlo con los dedos, y alguien creó lo que se conoció como el sistema, el App Store o el Play Store, ¿no? Un ecosistema de desarrolladores que habilitaron un montón de aplicaciones que hoy son las que utilizamos, ¿no? Bueno, esta capa que yo les comento de lo que es el Service Exposure y el Orchestration va fundamentalmente a crear el mismo cambio, pero ahora desde el punto de vista de la red, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los operadores van a tener justamente este contexto para poder modificar o exponer APIs para que los desarrolladores consuman y desarrollen sus propias aplicaciones, ¿sí? Entonces, obviamente que la tecnología o la infraestructura de 5G nos va a traer cambios en la radio de acceso, en el core, en las comunicaciones, en los sistemas de operación y en los sistemas de negocio. Pero fundamentalmente tiene que estar sostenida de alguna forma por todo lo que es el ecosistema de cloud, la seguridad, la inteligencia artificial como elemento para poder controlar las operaciones, porque vamos a ver que esa inteligencia artificial nos va a permitir gestionar estos miles de dispositivos conectados y estos miles de elementos que van a haber también a nivel de lo que son las redes de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, un slide para comentarles ahí más un poco de este concepto. Se está generando toda una economía de APIs alrededor del operador. Los operadores van a incrementar la exposición de estos APIs para los desarrolladores. Entonces vamos a ver un ecosistema muy diverso, ¿no? Hablando de los operadores, de los hyperscalers, que son Amazon, Google y Microsoft, por ejemplo, proveedores de analítica, proveedores de aplicación, todos los proveedores de dispositivos y obviamente todos los casos asociados a la industria. Todos estos ecosistemas, todos estos players que están en este ecosistema van a consumir estos APIs que nos va a generar el operador para poder construir estos casos de uso. Finalmente, lo que va a lograr esto es que podamos atender todo el potencial del 5G, ¿sí? Que tengamos toda la flexibilidad, tanto del lado del dispositivo como del lado de la red, ¿sí? Avanzando un poquito más en esto, al final la idea es capturar el potencial de hoy. O sea, ¿qué hacemos con el 5G? ¿Por dónde empezamos? Lo principal es capturar el potencial de hoy. Hoy tenemos un potencial asociado a lo que es el ancho de banda principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos casos de uso que podemos tener con el ancho de banda, con la movilidad, con la conectividad de 5G? Y fundamentalmente tenemos que ir pensando en el futuro. Tenemos que ir pensando en cuáles son esos casos de uso potenciales, sabiendo que la red me da esta flexibilidad. ¿Qué es lo que yo puedo lograr, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a generar ecosistemas de colaboración para justamente llevar adelante estos procesos de transformación. Y ahí, resumiendo, para dejar tiempo para preguntas, obviamente que la transformación a nivel de 5G no se da por sí sola, ¿no? No es algo que el operador va a hacer por sí solo, sino que requiere, digamos, de políticas públicas, ¿no? Requiere el involucramiento de todos los actores, el gobierno, los operadores, los proveedores y el ecosistema de desarrolladores que se va a generar, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la asignación del espectro, la inversión, las licencias,
lo que es el despliegue de la infraestructura, pero vamos a tener todo un ecosistema por debajo en cuanto a lo que son servicios y aplicaciones que hay que también que generar, y eso sin duda se va a lograr si empezamos a promover, por ejemplo, todo lo que es el contexto de innovación. Y ese contexto de innovación, ¿qué implica? Bueno, trabajar con las universidades, trabajar como estamos ahora, digamos, en esta exposición, llevando y evangelizando de algún modo lo que es la tecnología, y creando contextos en los cuales haya innovación conjunta, que haya una innovación cooperativa, ¿no? Que podamos colaborar y generar nuevas cosas. Y eso finalmente nos va, obviamente, a ayudar al cierre de lo que es la brecha digital. O sea, una mayor conectividad, llevando casos de uso, por ejemplo, a las áreas rurales, eso nos va a permitir cerrar la brecha digital y asegurar que, bueno, que este potencial de transformación de 5G se pueda llegar a hacer realidad, ¿sí? Entonces, un poco les dejo esta llamada a la acción, digamos, que es que nosotros como América Latina, en este caso también como Perú, necesitamos asumir este liderazgo, ¿no? Necesitamos llevar adelante esta tecnología y construir lo que van a ser los próximos casos de uso o las próximas transformaciones o disrupciones digitales que se deben generar gracias a este nuevo contexto tecnológico, ¿sí? Ahí, Denis, me dices cómo estamos con tiempo, pero creo que Sí, vamos bien, llegamos vamos bien. justito, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces, solamente para comentarles unos casos de uso adicionales, cosas que el 5G podría permitirnos si abrimos el espacio a lo que es las preguntas, ¿sí? Tenemos casos alrededor del mundo, podemos compartirles, están también expuestos en las páginas de Ericsson para que entiendan también por dónde va la tecnología. Muchos de ellos están asociados a los contextos de lo que son las redes privadas, que también es un aspecto fundamental en el ámbito del 5G. Pero vamos a ver que estos casos, por ejemplo, este caso de turbinas conectadas, es un caso en el cual se hizo un despliegue de radio y de core 5G para obtener la información de la turbina sin necesidad de hacer un despliegue de fibra, ¿sí? Lo que logra esto finalmente es una reducción en los costos operativos, en los costos de instalación, ¿sí? Pero fundamentalmente habilita a múltiples casos de uso. O sea, ya no es solamente el hecho de conectar, en este caso, la turbina eólica, sino, por ejemplo, utilizar drones con conectividad de 5G para hacer inspecciones remotas, o incluso tener, digamos, conectividad avanzada o de alta calidad entre lo que es, por ejemplo, una turbina y un centro de operación, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, en el caso de Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, se constituyó, por ejemplo, una red privada también en 5G para lo que es la automación de la gestión o, digamos, la coordinación de lo que son los contenedores en el puerto, ¿sí? Entonces, de esa manera empezamos a lograr una cosa fundamental en la industria, que es romper los hilos de operación, ¿sí? Es un concepto que se usa mucho, o sea, las industrias típicamente operan en silos, ¿no? Por un lado, el camión en la terminal, por otro lado, el montacargas y por otro lado, el barco. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar todos estos actores y poder que estos actores tengan una agilidad mayor? Bueno, eso es parte también de la tecnología que el 5G nos puede habilitar, ¿no? Empezar a construir montacargas y vehículos que se gestionen autónomamente y que tengan conectividad entre ellos y que puedan hablar entre ellos, ¿sí? Y por último, les dejo un caso también bastante relevante de Mercedes-Benz en Alemania, que este caso en particular se trabajó con Telefónica, donde básicamente se desplegó una red de radio y core 5G que permitió la optimización de los procesos de producción, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Típicamente, si ustedes están en el mundo industrial, saben que los robots están conectados típicamente con un manojo de cables a las islas de producción. Y esos manejos de cables van conectados a una computadora central, que nosotros también llamamos isla de operación, ¿no? Entonces, esa isla de operación tiene la capacidad de poder configurar estos robots. En este caso de Alemania, lo que se hizo es conectar todos estos robots a una cloud a través de tecnología de 5G, de manera tal que podamos centralizar en ese cloud todo lo que es la programación de esa línea de producción. Y eso hacerlo de manera remotamente y conectada sin necesidad de ir a cada isla de producción y hacer las actualizaciones o optimizaciones. Es más, eso permitió, por ejemplo, lo que se llama la digitalización de la industria o el gemelo digital, es decir,
tener una representación lógica de lo que está sucediendo en la planta y en función de esa representación lógica correr simulaciones para poder entender cómo hacerla funcionar mejor o más óptima. ¿Sí? Así que esto es lo que tenía para comentarles en el día de hoy. Hay muchísimo que el mundo de 5G nos puede traer en cuanto a transformación. Y bueno, dejamos un pequeño espacio ahí para las preguntas, Denis, que me quieran hacer llegar y con gusto podemos ahí evacuarlas. Claro que sí, Diego. Diego, muchas gracias por tu presentación. Y No, bueno, por favor. qué bueno que lo mencionaste sobre este enfoque de que el 5G pues no es una sola evolución tecnológica, 2G, 3G, 4G, sino también es Exacto. considerado como una revolución tecnológica que pues va a traer consigo diferentes transformaciones en la industria, en el comercio, las casas y sobre todo en las ciudades. Exactamente. Aquí en relación a las preguntas, bueno, acá Daniel Chumbimuni nos pregunta, ¿cuál sería la mejor inversión con el 5G? Y tal vez ahondando un poco más su pregunta es, si bien estamos hablando de que en un futuro cercano se van a generar nuevos modelos de negocio, ¿cómo, cómo se presentarían ellos, teniendo en cuenta que las redes 5G están siendo operadas, ¿no? Valga la redundancia, empresas de telecomunicaciones, Ujú. operadores de telecomunicaciones, de pronto entendamos de que se tendría que adaptar la manera de cómo poder ofrecer estos canales, ya sea de venta, de atención, porque no estamos hablando de vender servicios de telecomunicaciones, voz y datos, Exacto. sino modelos de negocios que llevarán a cabo en una industria inteligente, en la agricultura. Entonces, ¿cómo va ahí respecto a las inversiones que se desarrolla tal vez en otros países ya a un nivel más avanzado? Si nos podrías comentar. Sí, la verdad que la pregunta es excelente. Hay un cambio fundamental en la forma de la cual vamos a hacer negocios y eso por eso se llama 5G como plataforma de innovación. Y los operadores se van a tener que adaptar a esa nueva forma, ¿sí? Principalmente porque si se logran adaptar van a poder aportar un valor de un modo distinto. O sea, ya no va a ser el operador por sí solo el que nos traiga un servicio, sino que va a necesitar, por ejemplo, de todo un ecosistema de desarrolladores, de proveedores de dispositivos, de vendors, por ejemplo, como Ericsson, Huawei o Nokia, digamos, como los que estamos, digamos, del lado de lo que son los fierros propiamente dicho, ¿no? Eh, pero es fundamental que el operador abra justamente las puertas a este ecosistema de desarrollo y esto ya está sucediendo en Latinoamérica. O sea, yo ya estoy viendo los primeros casos en los cuales los operadores empiezan a generar laboratorios de prueba con universidades y se empiezan a generar distintos casos de uso que nos van a permitir justamente explorar la tecnología de 5G. Y es muy cierto, hoy no hay, digamos, una indicación muy concreta de cuál es el famoso, a veces le dicen el killer application, ¿no? Ujú. de 5G. No tenemos ni idea, digamos, para dónde va. Sabemos un poco cuáles son las necesidades del negocio y dónde esperamos aportar el valor. Eso, por ejemplo, les puedo compartir, que es este estudio, después se los hago llegar con el link, pero este estudio te explica justamente dónde va a estar ese potencial de negocio y en qué áreas fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder empezar a entrever dónde el mundo tiene mayor necesidad de la implementación de esta tecnología. Pero fundamentalmente es difícil saber dónde se va a generar ese caso de uso, va a ser el killer application. Lo que sabemos es que sí tenemos que dar una plataforma de innovación lo suficientemente flexible para que tanto el operador como los desarrolladores del ecosistema del operador puedan adaptarse lo más pronto posible también, ¿no? Esto va a ser una economía sumamente ágil, ¿no? Tenemos que ser sumamente flexibles y muy ágiles a la hora de actuar. Muy bien, Diego. Aquí una siguiente pregunta. Ujú. Menciona, bueno, una preocupación del crecimiento de las tecnologías es también la distancia del conocimiento, porque hay una aceleración en relación a la tecnología, pero también el conocimiento tiene otro tipo de velocidad. ¿Cómo reducir esa brecha, ¿no? Y cómo comenzar a ayudar, ya sea centros de innovación, universidades o los propios ingenieros, a ir casi a ese ritmo? Tal vez se tendrá Sí, que democratizar un poco más el hecho de poder acceder a este tipo de redes, ¿no? Entendiendo claro está exacto. de que están pues vinculados más a una operadora de servicio, llámese telecomunicaciones. ¿Cuál es tu entendimiento por ese lado?
Yo creo que se van a empezar a armar espacios de cooperación y de colaboración. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en los operadores en justamente trasladar esta idea en la cual se necesita un ecosistema abierto, ¿no? Y estandarización de, por ejemplo, de los APIs que puede proveer la red, y incluso los APIs a nivel de lo que es la gerencia del negocio, ¿no? De cómo monetizar ciertos servicios. Entonces, va a haber que generar estos espacios de colaboración para poder también acercar un poco la tecnología. O sea, lo que vemos en el ámbito del 5G es un mundo complejo. O sea, la tecnología se está complejizando. Estamos hablando de la evolución hacia el cloud en todos los componentes de la red de telecomunicaciones. Y eso es una evolución compleja. Para darles un ejemplo muy sencillo, con 2G, 3G y 4G hablábamos mucho, si algunos colegas de telecomunicaciones van a entender, de lo que es el core de paquetes, ¿no? El core que gestiona todos los paquetes que se generan en la red de telefonía. Ese core de paquetes en la tecnología actual de 4G está gestionado típicamente por 3 o 4 elementos en la red. En el mundo de 5G vamos a hablar ya de 20 o 30 elementos que van a estar haciendo esas mismas funciones en un ecosistema totalmente cloud, ¿sí? A través de lo que se conoce como la tecnología de microservicios, ¿sí? Entonces, hay una complejización de lo que es el dominio de tecnología, pero también hay una apertura a que se pueda comunicar más abiertamente cómo está constituido y generar esos espacios de colaboración, por ejemplo, en universidades o en la propia operadora. Perfecto, Diego. Finalmente, en relación más directa con el tema de las ciudades, ¿cómo las municipalidades o organismos del gobierno se tienen que adaptar para que de alguna manera entienda de que esta revolución pueda ser en beneficio directamente hacia los ciudadanos? No solamente en términos de servicio de conectividad, sino en términos de servicio, por ejemplo, de gestión de recursos, mejora y optimización de ellas, ya con un enfoque más de ciudadanía. Sí, yo creo que hay algo fundamental, creo, en este aspecto que es, así como, por ejemplo, nosotros estamos acercándonos en este ámbito en el cual tenemos varios colegas del mundo de la ingeniería, tenemos que hacer lo mismo en el ámbito gubernamental, ¿sí? Les comento, la semana pasada, por ejemplo, a nivel de Ericsson estuvimos trabajando muy de cerca con los entes reguladores locales, acá por lo menos en Argentina, también lo hacemos lo homólogo, digamos, en el lado de Perú, pero hay que trabajar más de cerca con el gobierno, con las municipalidades, para poder justamente hacer hincapié en lo fundamental de lo que va a traer el 5G en cuanto a transformación. Entonces hay que abrir la conversación y hay que tener esos espacios en los cuales podamos hacer este intercambio para poder generar esta economía que va a traer el 5G, ¿no? Pero es fundamental que abramos ese canal de conversación, que estemos bastante cerca de las municipalidades, las provincias, para poder hablar de distintos casos. Yo la semana pasada, por ejemplo, me junté, estuvimos hablando con algunos gobernadores de provincias de acá de Argentina, y para ellos es muy nuevo también esto, ¿no? Así como para muchos ingenieros es nuevo, imagínense para una persona que no está inmersa en el mundo de las telecomunicaciones. Y sí ven con muy buenos ojos cualquier aspecto, digamos, de generar valor a lo que son sus municipios o sus provincias. Así que ese canal se tiene que abrir y generar, por eso decía, este aspecto colaborativo del 5G es fundamental, porque los casos de uso van a ser aplicados a las industrias, a las ciudades, al agro, y hay que jugar con un montón de actores y por eso la colaboración y la comunicación es fundamental. Perfecto, Diego. Diego, te agradecemos por tu No, gracias a tiempo. ustedes. Agradecemos por haber compartido esto con todo el público que se ha conectado de diferentes partes de acá de Sudamérica. Vamos a justamente ya extiendo la invitación para la siguiente versión, la siguiente edición de el Smart City Con Pro gusto. Lima. Y pues no sé si tienes algunas palabras finales para sobre todo los ingenieros y estudiantes que estén conectados. Bueno, yo creo que lo fundamental es, copio un poco las palabras de Mario, que me parecieron muy sabias en ese sentido. Hay que animarse, hay que colaborar. Esto en 5G yo creo que no es un camino que se pueda hacer por sí solo, hay que estar muy abiertos a la colaboración, ¿sí? Y acercarse. O sea, tenemos hoy una conectividad fantástica en cuanto a lo que son las redes y la disponibilidad y acceso a cualquier persona,
Entonces, lo más importante es acercar las ideas y empezar a colaborar para que bueno, surjan los casos de éxito finalmente, ¿no? Así que mi consejo es colaborar. Creo que ese es el aspecto fundamental. Y bueno, de mi lado tienen espacio abierto, me puedo buscar por las redes para justamente colaborar en lo que pueda, puedo colaborar. Gracias, Diego. Será hasta una siguiente Gracias. oportunidad. Muchas gracias, Nos Denis, y vemos. saludos a todos aquí presentes. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues ya como entendemos que estamos en la recta final, ya hemos tenido todas las presentaciones del día de hoy. Yo les quisiera compartir un breve resumen de lo que va a suceder el día de mañana y ya de eso dar el pase a Estudio Central. Perfecto. Como pueden ver aquí en mi pantalla, bueno, ya pasamos hoy día. Hoy día en la tarde vamos a tener la presentación de un proyecto de investigación y desarrollo de Ñahuisalud en el ámbito de Internet de las Cosas, cómo generación de un dispositivo, en este caso una cámara, va a poder identificar en un manómetro cuál es el nivel de suministro de oxígeno en estos tanques que hoy bajo esta coyuntura pues se necesita bastante. Y que la identificación de alguna forma pueda enviar una notificación, llámese a un centro de emergencia o a un familiar, y poder ubicar de forma más temprana cuando se necesita un mayor suministro. Por otro lado, a las 2:30 desde la Universidad de Unicamp de Brasil, tenemos a Renata Falguera hablando sobre la biomecánica de robots humanoides. Y finalmente a las 3 de la tarde vamos a tener a Narcelio Montes, CEO de Startup Data Cities, hablando sobre el valor del BIM para el sector público, pero con un enfoque más sobre gemelos digitales, justo lo que mencionaba también Diego. Cómo datificar, ¿no? En relación al mapeo de la ciudad, conectando dispositivos, haciendo todo el mapeo de una forma ya digital y que darle casi como una conexión y darle esa simulación de vida de cómo está yendo en una línea de tiempo las ciudades, nos pueda poder facilitar a tomar las decisiones. Al día siguiente, nuestro enfoque de la presentación para el día 24 va a estar relacionado más sobre el tema de innovación, de desarrollo desde las universidades. Vamos a tener la charla magistral a las 9 de la mañana con Reyani Relva desde Brasil, ¿no? Ella ha sido ex asesora del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy nos va a comentar, mañana nos va a comentar los proyectos que se vienen desarrollando, como el Plan Nacional de Internet de las Cosas en su fase ya de ejecución, cómo se está llevando esta carta brasileña también de ciudades inteligentes. A las 9:30 tenemos las salas paralelas. Roberto Neto, también participante del Centro Universitario de Facens, hablando sobre los proyectos e iniciativas de Smart Campus. Carlos Peña, desde la Municipalidad Distrital de Miraflores, los proyectos que se lleva ejecutando en los ámbitos de movilidad inteligente y seguridad. A las 10 de la mañana tendremos un espacio con Larisa Paredes desde Atlanta, hablando sobre la ciberseguridad en el ámbito de las ciudades. Y tendremos en otra sala un espacio abierto para aquellos partidos políticos que incluyen como dentro de su plan de gobierno todos los planos directores para ciudades inteligentes. A las 10:30 tendremos un foro abierto de discusión donde estará Mariana Cordero como moderadora y Eduardo Márquez y Juliana hablando la importancia de la educación y la cultura en las ciudades inteligentes. Finalmente, en esta parte, en la sección de conferencias, tendremos a Jorge Cueva, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, hablando sobre la ley de ciudades inteligentes y en paralelo, en el eje temático de la salud, René Midma hablará sobre la telemedicina. Luego pasaremos para el espacio tecnológico, al igual que hemos tenido el día de hoy, donde diferentes personas especialistas directamente relacionados a empresas tecnológicas nos hablarán
la importancia, por ejemplo, en el caso de María Hernández, de uso de las soluciones de Internet de las cosas. Y ella menciona efectivamente que no tiene que ser por qué ser complejas, ¿no? Hacer el proceso mismo de despliegue de dispositivos, prototipar dispositivos, y de alguna forma esto llevarlo a un plano real. Y en la sala 2 tendremos desde China a Kingsley Lee, viendo todo el ámbito de trabajo respecto a dispositivos que van a poder empoderar a ciudades inteligentes con soluciones de monitoreo medioambientales. A mediodía tenemos dentro del espacio tecnológico a la comunidad IoT Perú con Alessandro Morales y Carolina Ojeda como el poder expandir una comunidad abierta en el cual se difunde conocimiento, se genera talleres, se genera podcasts y diferentes temas relacionados a Internet de las Cosas, va a poder facilitar el hecho de poder compartir y generar conocimiento en este ámbito. Y en la sala 2 tenemos al doctor Dani Cipión, hablando sobre el radar meteorológico, ¿no? Claro, en el Instituto Geofísico del Perú, estos proyectos de investigación, cómo esta información ayuda al proceso mismo del desarrollo sostenible de las ciudades. Y en la tarde, para finalizar este evento, vamos a tener nuestro espacio de workshops, donde a las 2 de la tarde tenemos al ingeniero Milton Ríos de INICTEL y al magíster Lenin Quiñones hablando sobre los proyectos de IoT universitarios, sobre todo en el ámbito ambiental. A las 2:30 tendremos una startup de inteligencia artificial más Internet de las Cosas sobre agricultura inteligente. Y finalizando todo el programa, a las 3 de la tarde tenemos la participación de una startup hablando sobre cómo el nuevo uso de las tecnologías y el desarrollo urbano puede transformar nuestros asentamientos informales. Esto va a ser el día de mañana, así es que ya les invito a que puedan programar su agenda y que se puedan conectar. Bueno, me informan ya desde estudio para poder retornar a la sala principal, así es que nos conectamos en un momento y retornamos. Han acompañado en horas de la mañana y sobre todo a usted por su atención. Además, quiero nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores quienes han hecho posible el desarrollo de este primer día. A el Colegio de Ingenieros del Perú, FACENS, Smart Campus FACENS, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a la comunidad IoT Perú, Sator Corporation, también el apoyo y colaboración de la Municipalidad de Lima, al programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana y a la Asociación de Ex Becarios de JICA, Perú. Muchas gracias. Estaremos retomando la jornada a las 2 de la tarde con la sección Workshop con proyectos de innovación, desarrollo y startups. Entre ellos, la presentación del proyecto de innovación Ñawi Perú, Ñawi Salud, a cargo de la ingeniera Glenda Matienzo. También la participación de Renata Falguera, distinguida investigadora de maestría en informática, además por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, con la ponencia Biomecánica de Robot Humanoides. Además, tendremos el agrado de contar con la participación del CEO de la empresa brasilera Data Cities, Narcelio Monti, quien disertará el tema El valor del BIM para el sector público. Así que los invito para seguir con nuestra programación
Y también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales, CIP TV, Facebook. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias por su atención.